Muy bien, siguiendo con el análisis de estas obras muy significativas para la literatura en general, nos toca analizar sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Una obra que en general es muy buena debido a las técnicas que toca y también debido al rico contexto el cual se habla la historia. Mi nombre, como ustedes ya saben, es William Anthony Sánchez Vigil. Soy estudiante de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, y también me va a acompañar Edwin Nicolás Sigüenza Martínez, que también es de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador y que también estudia específicamente quinto año conmigo en la cátedra Literatura Contemporánea, que hoy vamos a estar analizando sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Muy bien, lo primero que en definitiva se debe considerar es la biografía de Ernesto Sábato. Y para pues no hacer tan larga la historia, ¿verdad? Porque sabemos que el tiempo acá es corto. Hay que decir que Ernesto Sábato Ferrari nació en Rojas, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, el 24 de junio de 1911 en Santos, Argentina. Como ustedes ya saben, fue un escritor, un ensayista, un pintor bastante bueno, que también se destacó como físico y también como pintor, porque como ya les decía yo, él saca un doctorado en física, se profesionaliza, viaja a París, allá se codea con diferentes escritores y luego vuelve con una idea diferente en cuanto a analizar el tema de la literatura y escribir sobre lo que está pasando su querida Argentina. Vamos a ver que, pues ya les decía yo, hizo un doctorado, pero en buena parte de su infancia y de su juventud, él padece de algo que es la soledad. ¿Por qué? Porque pues él es el décimo hijo de un total de 11 hijos en total, valga la redundancia. Es decir, que debido a este suceso de ser el décimo de 11, pues es evidente, él menciona en una entrevista, específicamente a fondo, que analiza las entrevistas de estos escritores, él ahí especifica que fue difícil su juventud, que fue difícil su niñez, porque tuvo que lidiar con pues, tener tantos hermanos y la atención no se focalizaba solamente en él, sino que su madre pues tenía que lidiar con 11 hermanos y eso pues era bien complicado para él. A raíz de esto él decide estudiar física. ¿Por qué? Porque las matemáticas para Ernesto Sábato dan orden y su vida carecía de orden. Entonces por eso él decide estudiar matemática y física para darle ese orden aparentemente a su vida. Después de esto él es influenciado por un docente en su colegio de la Universidad de Plata. Él se llama Pedro Enrique Ureña. Este docente lo inspira a Ernesto Sábato básicamente a tomar la decisión de decantarse básicamente por este mundo de la literatura. Y pues vamos a ver que la influencia que este profesor genera en la vida de Sábato definitivamente lo marca, a tal punto que sus obras pues evidentemente han sido un boom para todos. Vamos a ver que hay una obra que nunca llega a publicar, que es La Fuente Muda, y vamos a ver que esta obra nunca sale a la luz, pero que sí es una de sus obras más importantes. Yo no voy a meterme en tantos detalles, pero aquí está la diapo, ustedes la pueden ver, en donde se especifica todo, y vamos a ver la importancia que, digamos, su esposa tiene en su vida. Incluso en este Sábato, sobre Héroes y Tumbas, hay una parte donde le dedica el deber o la importancia a su mujer, ¿verdad? Donde dice que esto es lo que su mujer, producto a las personas que han estado con él, que no es la gran cosa, pero es lo que hay, dice, y es con mucho, pues es con mucho orgullo. Su mujer, vamos a ver que muchos de sus escritos ella los recogía y se los daba a él para darle a entender que sus escritos no estaban terminados y que podía seguir mejorando, que no se rindiera. Entonces vamos a ver que buena parte de todo esto se lo debe a su mujer. Y vamos a ver también las influencias que tienen las diferentes obras de este autor. En su viaje específicamente, él en buena parte de su juventud, él básicamente pertenece a una denominación política, pero llega un punto en el que en esa denominación política que ustedes ven en la diapo, pues no se siente parte y tiene que viajar a París. Luego de viajar a París,
pues él allá se codea con diferentes escritores, y estos escritores en esas noches lúgubres en París les sirven para decantarse por el tema de la literatura. Vamos a encontrar obras como El túnel, sobre héroes y tumbas, El túnel, que fue un boom, que hay hasta cómics de esta obra. Abaddon, El exterminador, en 1974, El túnel en 1948 y Sobre héroes y tumbas en el 61. Ensayos, Uno y el universo, Hombres y engranajes. Premios, Miguel de Cervantes, que ustedes ya lo saben. Comendador a la Orden de la Legión de Honor. Jerusalén, el Premio Internacional Menéndez Pelayo en el 97. Y antología, vamos a encontrar El existencialismo, Itinerario, Claves políticas y Páginas vivas, entre otros. En cuanto al contexto histórico de esta obra, pues es muy rico y no voy a profundizar tanto, pero sí vamos a ver que la obra en 1900, que toca buena parte de lo que pasa en 1953, que toca buena parte de lo que pasa en el peronismo, que pues en el 40 estuvo fuertemente dominada por el tema del peronismo, por el coronel Juan Domínguez Perón. Esta obra toca temas como el peronismo, que lo vamos a ver específicamente en la diapositiva que les presentamos, en la página 123. Toca sucesos históricos como la oposición y la violencia recurrentes, estos grupos opositores, y que específicamente en la obra lo mencionan en una iglesia. Y ahí pues aparece una señora que le hace preguntas a un chico sobre la influencia del peronismo. También vamos a ver que la obra es muy importante porque primero va narrando la historia entre Martin y Alejandra, pero también en consonancia está narrando la obra lo que está pasando entre los federales y los unitarios. Los federales, pues, como ustedes ya saben, que específicamente se ve reflejado con Alejandra. Entonces vamos a ver cómo tocan esas dos partes y las está uniendo. Toca el tema de los federales y los unitarios, como ya les mencionaba, y ya hay específicamente en la obra puntos exactos donde se toca esa parte. También analiza la batalla de Quebracho Herrado, que también se ve en la obra y que lo vamos a analizar más adelante, ¿verdad? Pero en la yo no puedo profundizar tanto, pero ustedes sí lo pueden ver en las diapositivas que les hemos presentado, en donde se compara qué es lo que pasó realmente con la historia. Vamos a ver que hay una cabalidad en los hechos. Vamos a ver, entre otros datos, la muerte de uno de los generales más importantes, que también se analiza en la obra, y esa especie de agonía por la que están pasando estos personajes. Y así llegamos hasta la estructura de la obra. La novela está dividida en 4 grandes apartados. ¿Cuáles son? En primer lugar, la novela abre con una noticia preliminar. Luego se desglosa en 4 grandes apartados. La noticia preliminar, en donde se establece la muerte de Alejandra, que específicamente nos habla de cómo Alejandra, con ese calibre, mata a su padre de 3 disparos, pero la arma tiene 4 disparos, y llama la atención a los oficiales en su reporte que ella no lo ocupó ese último disparo para matarse, sino que se quema viva. Pero eso ya lo va a analizar mi compañero. Luego, la primera parte, que se analiza El dragón y la princesa, que contiene 20 capítulos. Luego la segunda parte de Los rostros invisibles, que contiene 28 capítulos. Y la tercera parte, Informe sobre ciegos, que se podría considerar hasta individual, porque para muchos no va en consonancia con la obra, pero yo considero que sí. Sin embargo, están sacados a aportes individuales de ellos, que contiene específicamente 38 capítulos. Y la cuarta parte, Un dios desconocido, que contiene 7 capítulos. En total, Sobre héroes y tumbas se divide en 94 capítulos, divididos en 4 grandes apartados. Bueno, continuando, ¿verdad? Como decía mi compañero, hoy vamos a hablar acerca de la diégesis. Y bueno, como podemos ver, esta obra está dividida en 4 partes. La primera parte, conocida como El dragón y la princesa, que contiene 20 capítulos. Bueno, en sí la obra inicia fuerte. Inicia con una noticia policial o preliminar, podemos decirlo así. Alejandra mata a su padre con un calibre 32 y después se quema viva de ellos, o sea, se suicida. Y bueno, bien fuerte, ¿verdad? Uno lee la historia y lo atrapa, o sea, esa historia preliminar lo atrapa. Entonces vamos a tener El dragón y la princesa. Entonces vamos a ver, inicia la obra con Martín hablando con Bruno acerca como dialogando, acerca del por qué Alejandra pudo haberse suicidado.
Entonces retrocedemos hasta el año de 1953 en Argentina, Buenos Aires, donde conocemos a uno de los personajes principales, que es Martín. Martín está en el Parque Lesema reflexionando. Martín es un personaje que sufre, ¿verdad? Que tiene unos problemas existenciales bastante complicados, porque su madre lo repudiaba, su padre muere y él se escapa de casa y va a un viaje a la Patagonia con buses. Entonces él tiene unos 20 años y está ahí en el Parque Lesema. Y de repente aparece Alejandra. Alejandra tiene aproximadamente la misma edad que él, de pelo rojizo, ojos verdes. Y lo lleva a un restaurante y comen, se conocen. Él queda impresionado por conocer a Alejandra, ¿verdad? Ya que es una mujer bastante bonita. Entonces ella le dice que lo espere, que ella va a aparecer, en algún momento, pero no sabe cuándo, pero que ella va a aparecer otra vez en su vida. Él va todos los días al parque a esperarla, y nunca aparece Alejandra. Hasta que un día aparece, después de tantos días, y Alejandra lo lleva a su casa, a su casa de él, la casa de los Olmos. Vamos a recalcar también que Alejandra es un personaje bastante conflictivo internamente, o que sufre bastante, ¿verdad? Porque ella tiene que sufrir muchas calamidades acerca de su familia, ¿verdad? Por lo menos tiene que afrontar que su madre desaparece prácticamente de su vida, desde su niñez. Su padre también desaparece y es creada prácticamente por su abuela Elena. Y ella, hay bastantes teorías que nosotros la comentábamos con mi compañero y viendo en internet, de que ella posiblemente fue violada por su padre o con un padre de un convento donde la internan, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que hablamos un poco de la vida de Alejandra, podemos ya retomar otra vez que Alejandra lleva a Martín a su casa, a la casa de los Olmos, y ahí le narra un poco la vida de Alejandra. Vamos a recalcar que esta obra es parecida como la que tenemos con William Faulkner, de que hace bastantes retrocesos en el tiempo. Entonces Alejandra le cuenta a Martín cómo ella conoció a Marcos en Ciudad de Plata, si no me equivoco, donde está el mar. Y Marcos es un niño católico, del cual es como su primer amor, es el primer amor de Alejandra, ¿verdad? Y vamos a tener dos posturas distintas. Marcos es un niño católico con principios conservadores, y vamos a ver una Alejandra liberal, una Alejandra que quiera romper todas las reglas establecidas, ¿verdad? Entonces, bueno, después que le cuentan la vida con Marcos, regresan otra vez, están a la casa, pero les comentaba que es bastante complicado decir la diéresis de esta hora por también los saltos de tiempo que se dan. Entonces vamos a tener que Alejandra están ahí en la casa y van a conocer al abuelo Olmos, y el abuelo Olmos les cuenta la historia de los federales y los unitarios. Entonces vamos a tener que la historia retrocede hasta por los años de 1800 y algo. Entonces nos cuenta la historia, cómo fue los enfrentamientos entre los federales y los unitarios. Entonces la obra, podemos decirlo, que también tiene bastante historia, ¿verdad? Mencionar quiénes eran los federales y unitarios va a ser bastante complicado en este video, así que yo les invito a que los puedan buscar para que entiendan un poco el contexto de esta obra. Bueno, digamos que aquí termina la primera parte de la obra. Vamos a tener ahora la segunda parte, que es Los Rostros Invisibles, que contiene 28 capítulos. Aquí vamos a tener a una Alejandra distante de Martín, porque Alejandra ya estaba planeando suicidarse. Ya estaba planeando junto con Fernando, que es su padre biológico, suicidarse. Entonces Alejandra intenta alejarse lo más que puede de Martín. Pero aquí, en este apartado, la segunda parte, podemos ver ya la vida de Alejandra como es. Una persona que prácticamente desaparece. O sea, esa Alejandra desaparece. De repente trabaja en una boutique, y nosotros también debatíamos si ella era prostituta. Pues sí, porque a veces, ¿cómo explicarles? A veces estaba con un empresario y estaba en el carro con el empresario, estaba en la boutique, siempre tenía dinero, pero lo vamos a dejar en el plano del paradigma, ¿verdad? Porque no sabemos.
pero tenía una vida bastante liberal, podemos decirlo así, una vida bastante liberal. Entonces, Martín no entiende por qué Alejandra quiere alejarse de él. Entonces él tiene un conflicto porque él se enamoró prácticamente de Alejandra enloquecidamente. Entonces Alejandra llega a un punto que le dice que ya no se tienen que ver, que ya ahí quedó. Entonces Martín sufre, ¿verdad?, por esta decisión de Alejandra, pero lo que Alejandra hace es alejarlo por el acto que va a cometer, que vimos al inicio, que él mata a su padre y se suicida. Esta parte de la historia termina cuando Martín ve a Alejandra con su padre Fernando, ¿verdad?, que andan bastante cariñosos. Bueno, hoy vamos a hablar a la tercera parte que mencionaba mi compañero, informe sobre ciego. Aquí vamos a ver al tercer protagonista, que es Fernando. Fernando es el padre biológico de Alejandra y tiene una teoría, que hay una secta, la secta de los ciegos. Entonces, esta secta, básicamente para él piensa que controla el mundo. Entonces, todo este capítulo, toda esta parte, vamos a ver cómo Fernando narra sus investigaciones sobre los ciegos. Entonces, Fernando viene, tiene un primer encuentro con los ciegos que lo marca. De repente tiene su amigo que queda ciego y él empieza a estudiar como hasta el punto supuestamente la secta lo convierte en una persona que tiene los reflejos ya bastante altos, que es una persona ya bastante que a pesar que no ve, sabe que ahí está Fernando. Viaja a París porque piensa que su paranoia, ¿verdad?, piensa que lo están siguiendo los ciegos. Después de eso, él regresa otra vez y se mete a una casa donde queda atrapado porque una ciega lo atrapa. Y de repente logra escapar de ese cuarto y de repente se mete por unos túneles. Por los túneles de Argentina. Y ahí ya esta parte de la historia se vuelve como complicada, bien abstracta, ¿verdad? Porque de repente él era un pez, que era un tiroráctilo, que se mete en el ombligo de una diosa. O sea, ya como los sueños de él ya entrando, ¿verdad?, en esta parte de la historia. Pero esta parte termina cuando Fernando se despierta y ya tiene decidido que su hija Alejandra lo asesine, lo mate prácticamente. Y deja este informe, que es, por eso se llama informe sobre ciego, deja ese escrito para que las demás personas lo encuentren, ¿verdad? Y aquí ya tenemos la cuarta parte que se le titula Un Dios desconocido. Aquí vamos a ver al cuarto protagonista, que es Bruno. Bruno bueno, aquí ya nos presentan lo de la noticia preliminar, la que Alejandra mata a su padre, ella se quema viva y van transportando los cuerpos ya de la casa quemada, la casa de los Olmos. Vaya, aquí vamos a conocer la historia de Bruno. Bruno era amigo de Fernando, eran amigos de infancia. Bruno aproximadamente unos 30 y algo, 40 algo de años, podemos decirlo así. Y él comparte su infancia junto con Fernando. Bruno también es bastante conflictivo su vida porque su madre muere a temprana edad. Y aquí nos presentan otra versión de Fernando. Fernando pequeño, cuando Fernando agarraba pájaros y le pillaba los ojos para dejarlos ciegos. Entonces, bueno, aquí podemos ver un Bruno que va ahí explicando cómo fue su vida en su infancia con Fernando, cuando se mete en grupos anarquistas. Entonces podemos ver todo eso, ¿verdad? Y también vamos a ver ya cuando Martín está quedando a punto de la locura, ¿verdad? Porque no puede afrontar la muerte de Alejandra. Pero llega un punto de que él, como que la historia nos muestra como que logra canalizar esa muerte, ¿verdad? Y ahí la obra termina con un flashback. Cuando Martín, después de escapar de su casa, ¿verdad? Un Martín de unos 10 años, podemos decirlo así, está junto con Busic. Busic es todo lo que debe hacer un argentino, ¿verdad? Que le gusta Boca, que le gustan los asados. Es un camionero y están ellos viajando a la Patagonia y reflexionando acerca de la Argentina. Ahí termina la obra. De pequeña forma puedo resumir que la obra trata acerca de Martín, Fernando, Alejandra y Bruno, y vamos viendo cómo se va desarrollando la historia de ellos cuatro, ¿verdad? Dentro de la obra de Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. 1. Muy bien, continuando con el análisis narratológico de la obra Sobre Héroes y Tumbas, pues toca analizar los narradores de esta obra.
Como ya decía mi compañero, la novela básicamente nos va a presentar distintos narradores que nos permiten conocer la historia acerca de Alejandra, Fernando, Martín y Bruno. La obra en sí nos va a presentar dos tipos de narradores, narrador omnisciente y narrador personaje. En primer lugar, el narrador esto es el narrador según su conocimiento. Y en cuanto al narrador omnisciente, como ustedes ya saben, es aquel que conoce todo de los personajes e incluso hasta sus pensamientos. Y aquí definitivamente vamos a encontrar a Martín. Y lo vamos a ver en la página 58. Y vamos a ver el análisis que él hace acerca de lo que considera de Alejandra específicamente. Y también vamos a ver qué dice en cuanto al narrador omnisciente. Lo vamos a encontrar en las palabras pensó y en la segunda cita donde dice se preguntaba. Vamos a ver qué es interno. También vamos a ver el personaje protagonista o el narrador protagonista, perdón, es aquel que conoce principalmente en la historia y es intradigético porque es parte de la historia y no fuera de ella. Podemos encontrarlo con más recurrencia en el apartado Informes sobre ciegos, donde Fernando narra su investigación acerca de los ciegos. Fernando, los ciegos vamos a ver ese cómo lo utiliza en la página 230 y también en la página 214. Ustedes, por cuestiones de tiempo, aquí él lo que hace en esa cita es: los ciegos me obsesionaron desde chico y hasta donde mi memoria alcanzó. Él va a describir por qué él va a hacer ese informe sobre ciegos. Recuerdo muy bien aquel 14 de junio, día afligido y lluvioso. Vamos a ver también el por qué él hace ese informe sobre ciegos, que también se encuentra específicamente en la noticia preliminar, ¿verdad? También vamos a ver el narrador homodiegético, primera persona, y autodiegético, protagonista. Este tipo de narrador tiene como característica de ser intradigético, en otras palabras, que es parte de la historia y a su vez es protagonista de la historia. Aquí vamos a ver a Fernando, ¿verdad? Que específicamente aparece en el apartado número 3, que es informe sobre ciegos, y habla desde su perspectiva y narra, digamos, los motivos que a él le llevan a desarrollar ese informe sobre ciegos. Narrador heterodigético o extradigético cuenta la historia externamente sin tener nada que ver con los hechos relatados. Ahí está la cita para que ustedes puedan verlo. No lo voy a analizar porque ya el tiempo pues nos está consumiendo, ¿verdad? Los personajes, para analizar rápidamente los personajes: Martín, protagonista, y vamos a ver que Martín es un personaje redondo, Alejandra protagonista, y Alejandra también en ese lapso en el que lleva su vida, pues vamos a ver que es un personaje que el autor pues lo desarrolla básicamente. Bruno, protagonista, y también es un personaje redondo porque hay un desarrollo significativo en su historia. Fernando, personaje que también es desarrollado. Marcos, que es un personaje secundario porque se recurre a él a través de sus Alejandra recurre a él a través de su pensamiento, de sus sueños. Georgina, que también es un secundario y es llano, que es hermana de Marcos. Iglesias, secundario, padre de Martín, que también es un personaje secundario y llano. Busic, personaje secundario y llano. Molinari, personaje secundario y llano. Wanda, un personaje secundario y también llano. Y a continuación presentamos ejemplos de los personajes redondos, que tenemos en primer lugar a Fernando en su infancia con Bruno. Vamos a ver cómo estos dos se conocen desde muy chicos y cómo se van desarrollando. Y luego vamos a encontrar cómo esto se somatiza, su infancia es somatizada en su adultez. Tenemos al personaje de Fernando ya de niño, y también tenemos al personaje de Fernando ya de adulto. Otros personajes secundarios y llanos encontramos al tío Bebe, que es un loco del clarinete, pero que no hay un desarrollo secuencial de este personaje. Escolástica, que es la hija de Encarnación, quien guarda la cabeza de su padre degollado, pero que tampoco hay un desarrollo tan grande de ella. Alfemer Celedonio Olmos, que es un joven de 18 años que acompañó a Lavalle en su marcha y es el tatarabuelo de Alejandra. Las viejuchas Carrasco, parientes lejanas de la abuela de Alejandra, eran dos viejas solteronas. Pues ahí se menciona Pancho, bisabuelo de Alejandra; Ana María, madre de Fernando; Luis es una ciega de nacimiento que vive en París, que está casado con Gastón, que tiene relaciones con Domínguez;
y que también tiene relaciones con Fernando, ¿verdad? Que ahí pues se menciona específicamente en el informe sobre ciegos. Personajes referenciales: Baldomero Mendoza, Ezequiel Goiticoa, el general Joaquín Díaz, un empleado del Garete, el licenciado Alfonso Mejía Reyes, entre otros personajes que simplemente pues son específicamente referenciales. Bueno, vamos a seguir con elementos narratológicos y vamos a ver acerca del tiempo. Bueno, el tiempo de esta obra, nosotros al inicio pensábamos que terminaba in extremis res, o sea, al final, pero no, también esta obra inicia en medio, en in media res, o sea, en medio de la historia. Aquí podemos ver los ejemplos. Cabe aclarar que si usted no, lo que vamos hablando, no logra leer bien los ejemplos, puede pausar el video, ¿verdad? No hay ningún problema. Nosotros por el tiempo no podemos estarlo leyendo, ¿verdad? No queremos tampoco que sea agobiante para usted estar viendo un video de 2 horas, 1 hora y media, ¿verdad? Sino que intentamos resumir el tiempo. Bueno, entonces la obra inicia en media res, o sea, en medio de la historia. Inicia prácticamente con el asesinato de Fernando y el suicidio de Alejandra. Pero después la obra sigue desarrollando más cosas, ¿verdad? Sigue desarrollando mucho más cosas. Entonces inicia en medio de la historia. Aquí vamos a ver la analepsis. Esta historia retrocede bastante en el tiempo, o sea, al pasado. Por ejemplo, el ejemplo que mencionaba, la diégesis, cuando Alejandra le está contando a Martín cómo conoció en su infancia a Marcos. O sea, retrocede como unos 10 años atrás, podemos decir así. Retrocede unos 10, unos 7 años atrás. Y luego él vuelve al punto de Martín. Entonces así va jugando con el tiempo. Esta obra retrocede bien abruptamente, podemos decirlo así, porque de repente cuando el abuelo de Alejandra está contando la historia de los federales y los unitarios, retroceden hasta por 1850, o sea, retrocede aproximadamente unos 100 años atrás, y así va jugando con el tiempo. También podemos ver la prolepsis. Básicamente la prolepsis es adelantarnos al tiempo, o sea, adelantarnos al futuro. Y se ve bastante claro, ¿verdad? Que en muchas ocasiones se ve la prolepsis, por lo menos en la parte de que nos va indicando que Fernando va a ser asesinado. Aquí podemos ver el ejemplo. Usted puede pausar el video y lo puede leer. También tenemos un tiempo referencial. Este tipo de tiempo nos indica que un año específico o una fecha en específica. Aquí por lo menos podemos ver en los ejemplos que aquí está 1947, 1953. O sea que este tiempo referencial nos permite indicarnos en qué momento de la historia estamos. Y estamos en el año de 1953, a veces 1947, a veces 1800 y algo, y así. Vamos jugando con el tiempo y hay un tiempo referencial. Vaya, vamos a hablar acerca de los cronotopos. Vaya, acá esta historia se desarrolla prácticamente en Argentina, Buenos Aires, pero también se mueve mucho en lugares. Por lo menos tenemos las dicotomías de ciudad-campo, casa-calles, adentro del país, afuera del país. La obra tiene muchos lugares donde se desarrolla, ¿verdad? Toda la historia, por lo menos la casa de Alejandra. Aquí podemos ver donde aquí se nos cuenta la historia de los unitarios, de los federales, el Parque Lecema, donde se encuentra con Martín, restaurantes y cafés donde recurrentemente van a comer, a charlar, paseos por las calles, ¿verdad? A veces vemos a Bruno y a Martín por las calles reflexionando acerca de literatura, de la vida, de la Argentina. Tenemos París, aquí tenemos a París cuando Fernando en sus, ¿cómo decir la palabra? En su paranoia, ¿verdad? Que los ciegos lo van siguiendo, se va a París, ¿verdad? A esconderse de los ciegos. Aquí van a tener ustedes unas imágenes. Aquí hay un cronotopo también importante donde Fernando, cuando está encerrado, que lo encierra una ciega en un cuarto dentro de unos túneles, él como que reflexiona también un poco de su vida y reflexiona acerca de su investigación que tiene acerca de los ciegos. Aquí pueden ver a las imágenes, aquí se las vamos a presentar en pantalla. Y bueno, y ya entramos a la parte de las técnicas narrativas. Vaya, aquí tenemos las técnicas narrativas acerca del monólogo interior. Se presentan los pensamientos y reflexiones íntimas de los personajes. Y aquí pueden ver el ejemplo. Cabe recalcar, como les mencionaba,
que ustedes pueden detener el video, ponerle pausa y poder leer detenidamente los ejemplos. Tenemos el flashback, aquí podemos ver el flashback. Esta obra es muy rica en flashback, ya que retrocede bastante al pasado, y es necesario retroceder al pasado, porque si no retrocediera esta obra al pasado, no entendiéramos muchas cosas de lo que pasan en Argentina, de lo que pasan de los personajes. O sea, es necesario esta técnica para poder conocer a profundidad la psique de los personajes. También tenemos la parte del collage. Esta obra mete bastante elementos visuales, elementos como los que son los poemas, como son las cartas, como son las canciones. Aquí podemos tener el poema, lo voy a recitar rápidamente. Oh dioses de la noche, oh dioses de las tinieblas, del incesto y del crimen, de la melancolía y del suicidio, oh dioses de las ratas y de las cavernas, de los murciélagos, de las cucarachas, oh violentos e incrustables dioses del sueño y de la muerte. Vaya, aquí podemos ver el collage, la técnica del collage, porque dentro de un libro, una novela que es narrativa, mete poesía, mete verso. Acá también tenemos la fluidez de conciencia. No es tan recurrente como el monólogo anterior, pero se puede encontrar, ¿verdad? Aquí podemos ver el ejemplo. Bueno, aquí vamos a ver otros elementos dentro de la historia. Aquí tenemos la metaficción. La metaficción es literatura dentro de la literatura. Y aquí podemos ver el ejemplo con El túnel. El túnel es también un libro de Ernesto Sábato, que es anterior a Sobre Héroes y Tumbas. Entonces estos dos libros están conectados prácticamente. Por ejemplo, aquí podemos ver a Fernando que va a buscar a Pablo Castell, y Pablo Castell es protagonista del libro del túnel y nos narra cómo los ciegos asesinan a Pablo Castell. O sea que básicamente las dos historias están dentro de un mundo, están interconectadas, podemos decir. Entonces es bien, aquí se encuentra la metaficción, porque tenemos la historia o los personajes del túnel interactuando con los personajes de Sobre Héroes y Tumbas. Entonces aquí podemos ver la metaficción. Aquí pueden ver el ejemplo. Como les menciono, valga la redundancia de todo lo que estamos hablando, pueden pausar el video y poder leer los ejemplos. También tenemos dialogismos. Cabe aclarar que la obra no se centra dentro del dialogismo, pero sí se encuentran diálogos que son de bastante interés. Por lo menos acá podemos ver cómo Fernando debate muchos temas como el feminismo, el capitalismo, el bien y el mal, con la señorita González, que es una profesora. Y lo hacen, este debate bastante profundo y bastante interesante, lo hacen a través de diálogos. Entonces aquí podemos encontrar el dialogismo, pero como les mencionaba, no es recurrente. Son casos escasos, para la redundancia, que están dentro de la obra. También tenemos cierto modo la polifonía. Cabe recalcar que esta obra no está centrada en la polifonía o trabajada dentro de esta teoría, pero sí podemos encontrar distintas voces bien marcadas, como la voz de Fernando y la voz de Bruno, pero la obra no se desarrolla en ese aspecto, ¿verdad? Vaya, aquí tenemos la intertextualidad también, con la metamorfosis de Franz Kafka. Vaya, aquí en la intertextualidad la encontramos porque porque el personaje de Fernando de repente en sus momentos de delirios tiene como su metamorfosis. Aquí pueden ver el ejemplo, que de repente era un pez y que de repente era un pterodáctilo, una ave prehistórica. Entonces sufre metamorfosis y nos da la idea o nos recuerda a la metamorfosis de Franz Kafka, cuando Gregorio Samsa se convierte en un insecto. Y también tenemos la intertextualidad del buitre. El buitre es un cuento de Franz Kafka. Y aquí podemos tener ciertas similitudes, hay intertextualidad. Porque acá el personaje de Fernando tiene un sueño que unos buitres le van arrancando los ojos, le van arrancando partes de su piel, parecido a lo que pasa en el cuento del buitre de Franz Kafka. Muy bien, continuando con el análisis de esta obra Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato, pues corresponde específicamente analizar la parte en la corriente teórica en donde la obra Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato se
la corriente teórica del existencialismo. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver que todos están en una constante búsqueda de su ser. Martin es un chico joven que no tiene un porqué o un propósito en la vida, que se va a parar o se va a sentar frente de un banco, básicamente, en un parque, y ahí pasa sus días. Alguien que no tiene un propósito bien marcado. Y Alejandra, a pesar de tener o estar en búsqueda de una constante idea o un sentido de pertenencia, no se encuentra nunca con un sentido de pertenencia. Vamos a ver a una Alejandra que siempre está divagando. Para muchos, Alejandra representa a la Argentina de ese tiempo. Para otros, representa a la Argentina de hoy en día también, por esa búsqueda de identidad que pues la Argentina aún no la encuentra. Y vamos a encontrar a Fernando, vamos a encontrar a Bruno, que para mí es uno de los personajes quizás con un buen desarrollo y que más acorde, digamos, a los demás personajes, a diferencia de Fernando, a diferencia de Martin, a diferencia de Alejandra incluso. Entonces ahí vamos a encontrar las citas en donde se sustenta, o nosotros sustentamos del por qué esta obra se sustenta o se centraliza, valga la redundancia, en la corriente del existencialismo. Muy bien. También aquí vamos a ver un poema bastante bueno. Quizás lo voy a leer, pero rápidamente. Como se recitara una broma, dijo: tal vez a nuestra muerte el alma emigra a una hormiga, a un árbol, a un tigre de Bengala, mientras nuestro cuerpo se disgrega entre gusanos y se filtra en la tierra sin memoria, para ascender luego por los tallos y las hojas y convertirse en el heliótropo o yuyo, y después en alimento del ganado, y así la sangre anónima y zoológica en esqueleto, en excremento. Tal vez le toque un destino más horrendo en el cuerpo de un niño que un día hará poemas o novelas, y que en oscuras angustias, sin saberlo, purgará sus antiguos pecados de guerrero o criminal, o revivirá pavores, el temor de una gacela, su turbia condición de feto, cíclope o lagarto, su fama de prostituta o pionista, sus remotas soledades, sus olvidadas cobardías y traiciones, la asquerosa fealdad de la comadreja. Esto es dicho por Bruno específicamente, en donde vemos el sentido, aquel sentido que no encuentra y que están en búsqueda de específicamente ese sentir o ese sentido. Las referencias que tiene la obra, pues hay muchas referencias. En la obra vamos a encontrar poemas, o sea, hay un collage de muchas cosas. Hay un collage de muchos elementos, no cosas, elementos que tienen referencia, entre los cuales podemos destacar la música con Carlos Gardel, que es un cantante, un compositor, y hace referencia a las canciones de él, entre las que destaca, pues habrá abrazado a un rencor, que usted le puede buscar y va a ver cómo tiene referencia. Carlos Gardel es un compositor, como ya les decía, y es un actor también de origen francés con nacionalidad argentina. Vamos a ver esta recurrencia en los personajes de Sobre Héroes y Tumbas, mientras Martin se saltaba, y ahí vamos a ver, no la voy a leer por cuestiones de tiempo, vamos a ver cómo hace referencia, oí qué letra le dice: yo quiero morir contigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mi pena, como abrazado a un rencor, en la página 93. También vamos a ver la crítica que le hace a Borges, y voy a ser bastante breve en esta parte. Y él menciona básicamente que somos argentinos hasta cuando renegamos del país, como a menudo hace Borges, sobre todo cuando se reniega con verdadera rabia, como un inhumano hacia España, como esos ateos violentos que ponen bombas en una iglesia, una manera de creer en Dios. Los verdaderos ateos son diferentes, los cínicos, y los que podríamos llamar el ateísmo de la patria son los cosmopolitas, esos individuos que viven acá como podrían vivir en París o en Londres. Viven en un país como un hotel, pero seamos justos, Borges no es de esos. Pienso que a él le duele el país de alguna manera, aunque claro está, no tiene la sensibilidad o la generosidad para que le duele el país como le puede doler a un peón de campo o un obrero de frigorífico, y allí denota específicamente su falta de grandeza, esa incapacidad para entender y sentir la totalidad de la patria, hasta
en su sucia complejidad. Cuando leemos a Dickens, cuando leemos a Faulkner o Tolstoy, sentimos esa compresión total del alma humana. Aquí hace una crítica a Borges diciéndole que él no siente la patria como lo sienten otros escritores como Faulkner o Tolstoy. También crítica a Argentina y pues dice él que son millones de argentinos, españoles, italianos, vascos, alemanes, quizás por esa inmigración que ha tenido Argentina y ese sentido de no pertenecer a esa Argentina. Y esa es esa crítica la que hace Ernesto Sábato. A manera de conclusión, esta obra sobre Ernesto Sábato, sobre Erich Thomas, es una obra trascendental dentro de la literatura latinoamericana, debido al rico valor literariamente hablando que esta obra toca. Pero también, a mi forma de ver, es tan importante porque nos habla del contexto de Argentina. Es un autor que va al contexto, que siente el contexto, que le duele su patria. Y que a diferencia de, como él menciona, Borges, que se va por otros lados para él, pero que lo que para él significa un escritor argentino es sentir su patria, hablar de lo que está pasando. Y Borges, en definitiva, debido a esa mezcla, a esos capítulos que se entrelazan una historia con la otra, esa estructura en la que viene manejando su obra y ese informe sobre ciegos que hace referencia a tantos lugares, pues para mí, a mi forma de ver, y como grupo o como pareja podemos analizar que esta obra es muy importante en la literatura latinoamericana por esa composición y esa referencia que tiene con el contexto histórico de Argentina. Pensamientos y reflexiones íntimas de los personajes. Y aquí pueden ver el ejemplo, cabe recalcar. Así que esta ha sido nuestra participación. Muchas gracias. Ahí está. Queda algo raro. Ey, puede